Alex tenía 25 años y un sueño, ser escritor. Un sueño que ardía en su interior como una llama eterna. Pero la vida, como suele suceder, tenía otros planes. Trabajaba en una oficina gris, rodeado de papeles y monotonía. Su trabajo era un recordatorio constante de la distancia entre su realidad y sus aspiraciones. Cada noche, al llegar a casa, se sentaba frente a su vieja máquina de escribir, buscando plasmar en palabras los mundos que habitaban su imaginación. Escribía sobre aventuras, sobre amor, sobre la complejidad de la vida misma. Cada palabra era un paso más cerca de su sueño. Enviaba sus manuscritos a editoriales, con la esperanza de que alguien reconociera su talento. Esperaba con ansias la respuesta, aferrándose a la posibilidad de que su vida diera un giro inesperado. Pero las respuestas siempre llegaban en forma de cartas de rechazo, cada una como un golpe a su espíritu. La duda comenzó a invadirlo. ¿Sería lo suficientemente bueno? ¿Valía la pena seguir intentándolo? Un día, llegó a su buzón una carta que lo cambió todo. Era una carta de rechazo, una más para su colección. Pero esta era diferente. Era la respuesta a su manuscrito más reciente, aquel en el que había puesto el alma. Al leer las palabras, no es adecuado para nosotros. Sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. La decepción lo golpeó con fuerza, dejándolo sin aliento. Las palabras del editor resonaban en su mente, haciéndole dudar de su talento. Esa noche, Alex no escribió. Por primera vez, consideró la posibilidad de renunciar a su sueño. La llama de la esperanza parecía apagarse, sofocada por la frustración y el desaliento. ¿Para qué seguir luchando si nadie valoraba su trabajo? Sumido en la tristeza, Alex se dejó caer en la cama, con el corazón lleno de amargura. La oscuridad de la noche se reflejaba en su alma. Días después, Alex asistió a una conferencia de escritores. No tenía muchas ganas de ir, pero algo en su interior le decía que debía hacerlo. Mientras escuchaba a los ponentes hablar sobre sus experiencias, un nombre resonó en él: Sara. Sara era una autora reconocida, con una larga trayectoria de éxitos. Su historia era inspiradora. Había empezado desde abajo, enfrentando rechazos y dificultades, pero nunca se había rendido. Sus palabras resonaban en Alex como un eco de sus propias luchas. Al final de la conferencia, Alex se armó de valor y se acercó a Sara. Le habló de su pasión por la escritura, de sus sueños y de sus miedos. Todos los escritores enfrentan el rechazo. Es parte del proceso. Lo importante es que nunca dejes de escribir, nunca dejes de creer en ti mismo. Las palabras de Sara fueron un bálsamo para el alma de Alex. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien lo entendía. Sara se ofreció a leer su manuscrito y darle su opinión. Alex aceptó con gratitud, aferrándose a la esperanza que Sara había sembrado en él. Los días que siguieron fueron una mezcla de ansiedad y expectación. Alex luchaba contra sus propios demonios internos, contra la voz crítica que le decía que no era lo suficientemente bueno. Sara le devolvió el manuscrito con anotaciones y sugerencias. Sus palabras fueron honestas, directas, pero también llenas de aliento. Le señaló sus fortalezas y debilidades, animándolo a seguir trabajando en su voz propia. Tienes talento, Alex, pero el talento sin trabajo duro no es nada. Sigue escribiendo, sigue aprendiendo, sigue creciendo. Siguiendo el consejo de Sara, Alex se unió a un grupo de escritores locales. Allí encontró un espacio seguro para compartir su trabajo, recibir retroalimentación y conectar con personas que compartían su pasión. Los demás miembros del grupo se convirtieron en una fuente de apoyo y motivación. Celebraban sus éxitos y lo animaban en los momentos difíciles. Alex aprendió la importancia de la comunidad, de rodearse de personas que creyeran en él y en sus sueños. Con el apoyo de Sara y del grupo de escritores, Alex comenzó a creer en sí mismo. Se dio cuenta de que el camino hacia el éxito no era lineal, que estaba lleno de obstáculos y desafíos, pero también aprendió que la perseverancia era la clave para alcanzar sus metas. Cada rechazo, cada crítica, era una oportunidad para aprender y mejorar. Un día, Alex se enteró de una competencia de escritura. El premio era la publicación del manuscrito ganador y la oportunidad de trabajar con una editorial de renombre. Alex dudó al principio. ¿Estaba listo para algo así? ¿Y si volvía a fracasar? Pero Sara y sus compañeros del grupo de escritores lo animaron a participar.
No tienes nada que perder, le dijeron. Es una oportunidad única, aprovéchala. Alex decidió arriesgarse. Se encerró en su estudio durante semanas, trabajando incansablemente en su manuscrito. Volcó todo su corazón y su alma en cada palabra, puliendo cada frase hasta que brillara con luz propia. Cuando finalmente terminó, sintió una mezcla de miedo y satisfacción. Había dado lo mejor de sí mismo, y eso era lo único que importaba. La competencia de escritura fue un torbellino de emociones. Alex se enfrentó a escritores talentosos, cada uno con su propia historia que contar. La presión era intensa, pero Alex se mantuvo firme en su propósito. Recordó las palabras de Sara, el apoyo de sus compañeros y se concentró en dar lo mejor de sí mismo. Finalmente llegó el día de la premiación. El ambiente era eléctrico, cargado de ansiedad y expectación. Alex se sentó entre el público, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Cuando anunciaron el ganador, Alex sintió que el mundo se detenía. No había ganado el primer lugar. Un sentimiento de decepción lo invadió por un instante, pero rápidamente fue reemplazado por una sensación de orgullo. Había llegado tan lejos, había competido contra los mejores, y eso ya era un logro en sí mismo. Pero la historia no terminó ahí. Para sorpresa de Alex, uno de los jueces, un reconocido editor, se acercó a él al final de la ceremonia. Había quedado impresionado por su trabajo y le ofreció la posibilidad de publicar su manuscrito. Años después, Alex se había convertido en un escritor reconocido. Sus libros se vendían en todo el mundo. Sus historias tocaban el corazón de miles de lectores. Había alcanzado su sueño, pero su viaje no había terminado. Alex nunca olvidó de dónde venía, nunca olvidó las lecciones que había aprendido en el camino. Seguía escribiendo con la misma pasión que al principio, siempre buscando mejorar, siempre explorando nuevos horizontes. Alex se convirtió en un mentor para jóvenes escritores, compartiendo su experiencia y animándolos a perseguir sus sueños. El camino no es fácil, les decía. Habrá momentos de duda, de frustración, de ganas de abandonar. Pero la clave está en la perseverancia, en la capacidad de levantarse después de cada caída, en la convicción de que los sueños sí se cumplen si luchas por ellos. Y así, la historia de Alex se convirtió en una inspiración para otros. Una historia que demostraba que con pasión, determinación y un corazón lleno de sueños, todo es posible.